La inteligencia artificial generativa, o Gen AI, es una tecnología capaz de crear contenido nuevo a partir de grandes volúmenes de datos. A diferencia de otras formas de inteligencia artificial, que se enfocan en analizar o clasificar información, la inteligencia artificial generativa aplicada a la salud puede generar imágenes, textos, sonidos e incluso sugerencias diagnósticas. Pero ¿cómo lo hace? Aprende a partir de miles o millones de ejemplos reales, como imágenes de tumores, órganos o tejidos, y luego es capaz de crear versiones nuevas que se ven tan reales como las originales. Esto es posible gracias a modelos avanzados de redes neuronales que imitan ciertos procesos del cerebro humano para identificar patrones complejos. En medicina, esto está abriendo puertas increíbles. En este episodio veremos investigaciones que demostrarán cómo esta tecnología ya está cambiando la forma en que se practica la medicina. Por ejemplo, un asistente virtual que entiende lenguaje médico y analiza datos sobre cáncer, modelos digitales del ojo humano que permiten detectar enfermedades visuales antes de que se manifiesten, un sistema que mejora imágenes para identificar melanoma en etapas tempranas, una herramienta que asiste a patólogos en la interpretación de biopsias con mayor precisión y una técnica que permite detectar células cancerosas durante cirugías de lengua sin necesidad de cortar ni teñir el tejido. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo la inteligencia artificial generativa está ayudando a transformar la salud. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto perfecto para un mejor entendimiento de la tecnología que presentaremos en el día de hoy, la inteligencia artificial generativa aplicada al mundo de la salud. En palabras simples, la inteligencia artificial generativa o Gen AI es una tecnología que tiene la capacidad de generar nuevo contenido a partir de grandes volúmenes de datos. En medicina particularmente, por ejemplo, tiene la capacidad de crear imágenes, predicciones, análisis clínicos, entre otros, con un nivel de detalle nunca antes visto. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos empíricamente cómo esta tecnología ya está cambiando el mundo de la salud. Antes de empezar, y como siempre, me gustaría saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué opinas del programa de hoy? Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy bien, gracias. La inteligencia artificial generativa en salud ya no es futuro, es presente y está demostrando un enorme potencial para transformar la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades. Es sin dudas un cambio de era. En este programa trataremos de demostrar esto último. Estoy lista y emocionada por empezar. Genial, más de acuerdo no puedo estar. No se me muevan de ahí y empecemos. Con respecto a la primera investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Wei Liu y equipo de la Universidad de Texas en Estados Unidos. En este estudio se presenta una herramienta llamada Dr. BioWrite 2.0, basada en inteligencia artificial generativa y que está ayudando a investigar el cáncer. Es un asistente virtual al cual uno le puede preguntar y este responde con gráficos, tendencias, predicciones y que está basado en miles de muestras de tumores reales. Vamos a verlo. En el mundo de la investigación oncológica, entender cómo se comportan las proteínas en las células es clave para descubrir nuevos tratamientos. Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en el análisis del ADN y el ARN en tumores, el conocimiento sobre las proteínas, que son quienes ejecutan la mayoría de las funciones celulares, seguía siendo limitado. Para cerrar esa brecha, este equipo de científicos desarrolló una herramienta innovadora, Dr. BioWrite 2.0. Este sistema es un chatbot bioinformático que combina IA de última generación con datos reales de cáncer para facilitar el análisis de proteínas clave. Impulsado por modelos de lenguaje como GPT-4, adaptados al ámbito biomédico, utiliza una arquitectura multiagente que transforma preguntas en lenguaje natural en análisis científicos automatizados. La plataforma integra visualizaciones interactivas, generación automática de código y una extensa base de datos oncológica, todo accesible desde una interfaz conversacional intuitiva. Esto permite que cualquier investigador, incluso sin formación técnica, pueda explorar, analizar y comprender datos complejos sobre el cáncer de manera ágil y precisa. La base de datos de Dr. BioWrite se compone de casi 9.000 muestras, incluyendo 7.828 tumores humanos del proyecto The Cancer Genome Atlas y 878 líneas celulares del Cancer Cell Line Encyclopedia. Dr. BioWrite permite explorar
elaborar datos complejos mediante preguntas en lenguaje natural, generando análisis y visualizaciones personalizadas de forma automática gracias a modelos de lenguaje avanzados. También crea informes descargables y reproducibles, y en pruebas logró resolver el 90% de las consultas complejas, superando a las herramientas tradicionales. En conclusión, el desarrollo de esta herramienta marca un antes y un después en el acceso a la información científica. Democratiza el análisis de datos biomédicos, acelera el descubrimiento de nuevos conocimientos y pone el poder de la IA al servicio de quienes luchan por entender y tratar el cáncer. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación, y con respecto a la segunda les comento que fue liderada por la doctora Emmeline Brown y equipo del Centro de Medicina Computacional que pertenece al University College London en Reino Unido. Les hago una pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos generar réplicas digitales del ojo tan precisas que nos permitan detectar enfermedades antes de que éstas se manifiesten? Este equipo de investigadores lo hizo realidad a través de una solución de GenAI. Vamos a verlo en detalle. Muchas enfermedades que afectan la vista, como la retinopatía diabética o la degeneración macular, comienzan con alteraciones casi invisibles en los vasos sanguíneos de la retina. Detectarlas temprano es vital. Sin embargo, segmentar esos vasos en imágenes médicas es una tarea lenta, costosa y dependiente del ojo humano. Para resolver esto, estos investigadores desarrollaron un modelo de IA llamado PI-GAN, que significa Red Generativa Adversaria Informada por Física. ¿Pero qué tiene de especial? Que no solo aprende a partir de imágenes, sino también desde las leyes de la biología y la física del cuerpo humano. PI-GAN comienza con una simulación precisa de la retina, crea modelos digitales de arterias y venas, conectadas como en un ojo real, y simula el flujo sanguíneo usando leyes de la física, como la ley de Murray y la dinámica de fluidos. Incluso puede simular la circulación de fluoresceína, un contraste usado en oftalmología. Una vez entrenado, este sistema puede analizar imágenes clínicas reales y reconstruir automáticamente las redes de vasos sin necesidad de que un humano señale nada. No solo detecta mejor que los humanos, sino que incluso identifica pequeños vasos que suelen pasarse por alto. El sistema fue probado con bases de datos reales y demostró una precisión comparable o incluso superior a la de los métodos tradicionales. Además, pudo simular patologías como la oclusión venosa o la retinopatía diabética, mostrando con exactitud cómo se interrumpe el flujo sanguíneo en esos casos. Esto no solo mejora el diagnóstico, también podría reducir la necesidad de usar tintes invasivos en los pacientes y permitir el desarrollo de modelos más amplios que estudien cómo la salud del ojo refleja enfermedades sistémicas como el Alzheimer o los problemas cardiovasculares. En conclusión, este trabajo es un gran paso hacia una oftalmología más precisa, automatizada y segura. Y lo más fascinante es que combina lo mejor de dos mundos, la IA y la biología del cuerpo humano. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por la doctora Nirmala Veeramani y equipo de la Escuela de Computación que pertenece a la Universidad Sastra en India. En este estudio presentaremos un sistema basado en inteligencia artificial generativa que permite mejorar las imágenes médicas para detectar el melanoma en etapas tempranas. Como spoiler les digo que este sistema superó a otras técnicas tanto en calidad visual como en estructura, mostrando un gran potencial. Acompáñenme a verlo. Este estudio presenta una innovadora técnica basada en IA para mejorar el diagnóstico temprano del melanoma, una forma agresiva de cáncer de piel. El principal desafío es identificar a tiempo las lesiones intermedias, aquellas que aún no muestran signos claros de malignidad, pero que pueden evolucionar si no se tratan. Para resolver este problema, estos investigadores desarrollaron MELI-GAN, un sistema que utiliza redes generativas del tipo GANs o Generative Adversarial Networks para mejorar la calidad de las imágenes dermatoscópicas. El sistema propuesto aumenta la resolución de las imágenes y revela detalles clave como bordes, texturas y patrones finos que permiten distinguir con mayor precisión entre lesiones benignas, intermedias y malignas. Esto se logra mediante un diseño avanzado de bloques residuales con mecanismos de atención que enfocan el procesamiento en las zonas más relevantes de la imagen. Además, el sistema utiliza una función de pérdida híbrida que combina distintas estrategias matemáticas
para optimizar el entrenamiento de la red. Esta combinación permite reducir el ruido en las imágenes generadas, preservar los detalles finos y lograr una reconstrucción más realista y útil para el diagnóstico. Al evaluarlo con miles de imágenes de bases de datos públicas como ISIC 2020, Meli-Egan demostró un rendimiento superior frente a otras técnicas, alcanzando métricas destacadas en el indicador de calidad visual y en la medida de similitud estructural. En conclusión, este sistema permite detectar el melanoma en etapas tempranas de manera no invasiva, mejorando la nitidez de las imágenes médicas y ayudando a los especialistas a identificar signos que antes pasaban desapercibidos. Es un avance técnico significativo que demuestra cómo la IA puede contribuir directamente a salvar vidas. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de avanzar con la próxima, ya saben lo que les voy a pedir. Que se suscriban por favor, que activen la campanita para estar enterados de los próximos videos de voz y que se sumen a nuestro canal de WhatsApp en donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Desde ya, muchas gracias. Con respecto a la cuarta investigación, les comento que esta fue liderada por el Dr. Ming Lu y equipo de la Facultad de Medicina de Harvard y en conjunto con otros centros de investigación en Estados Unidos. En este estudio presentaremos un sistema llamado PathChat, una inteligencia artificial generativa que está ayudando a los patólogos. Por ejemplo, analiza imágenes de tejidos, entiende el lenguaje médico, interpreta biopsias, entre otras tantas funcionalidades. Acompáñenme a ver este estudio. En este estudio se presenta un sistema llamado PathChat, un copiloto de IA multimodal diseñado especialmente para apoyar a patólogos en tareas clínicas, educativas y de investigación. La propuesta nace de una necesidad concreta. Aunque los avances en IA han mejorado notablemente el análisis de imágenes histológicas, aún faltaba una herramienta que pudiera comprender e integrar tanto imágenes como lenguaje natural de manera eficaz y especializada para el área de la anatomía patológica. Para desarrollar PathChat, estos investigadores combinaron un encoder visual avanzado, entrenado con más de 100 millones de imágenes histológicas, con el modelo de lenguaje de gran escala denominado Llama 2, de 13.000 millones de parámetros. A este sistema le añadieron un módulo que permite traducir la información visual a un formato comprensible para el modelo lingüístico. Luego, lo entrenaron con más de 450.000 instrucciones específicas de patología, incluyendo preguntas, respuestas y conversaciones reales. PathChat no solo reconoce imágenes y lenguaje natural, también puede responder preguntas abiertas y tomar decisiones diagnósticas complejas, como lo haría un patólogo experto. Se evaluó con 105 casos reales y frente a otros modelos, PathChat logró mayor precisión diagnóstica y fue el preferido por los patólogos. PathChat alcanzó un 90,5% de aciertos en diagnósticos con contexto clínico y fue el más preciso en preguntas abiertas, según la evaluación de 7 patólogos. En conclusión, este sistema marca el inicio de una nueva era en la patología y su impacto promete acelerar la investigación y potenciar el diagnóstico clínico con una precisión sin precedentes. Es mucho más que una herramienta, es un aliado poderoso que ya está trazando el futuro de la medicina. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Bing Yang y equipo de la Universidad de Sichuan, en China. En este estudio presentaremos una novedosa herramienta que está ayudando a los cirujanos durante una operación de cáncer de lengua a saber si han logrado extraer todo el tumor. En este contexto, esta herramienta fusiona dos tecnologías, espectroscopía Raman e inteligencia artificial generativa, con un único objetivo: saber en tiempo real si han quedado células cancerosas durante la operación. Vamos a ver esta investigación. Cuando se opera un cáncer de lengua, los cirujanos necesitan saber si han logrado extraer todo el tumor. Si quedan células cancerosas en los márgenes del tejido, el riesgo de recaída es muy alto. Sin embargo, analizar esos márgenes durante la cirugía es un gran desafío. Los métodos actuales son lentos y no siempre son precisos. Este estudio propone una solución innovadora llamada IMGALANGNet, que logra integrar la imagen Raman con IA generativa para producir imágenes digitales que simulan con alta fidelidad las típicas tinciones con hematoxilina y eosina, utilizadas por los patólogos para diagnosticar tejidos. La imagen Raman es una técnica óptica no invasiva que analiza la composición química del tejido en tiempo real, sin necesidad de cortarlo ni teñirlo. Aunque las imágenes Raman aportan información química muy detallada, no se parecen a las imágenes coloreadas con hematoxilina y eosina, el método clásico que usan los patólogos para ver las células al microscopio.
por lo que no pueden interpretarse directamente. Para superar esta limitación, los investigadores crearon un modelo de IA que transforma esas señales químicas en imágenes digitales similares a las de una biopsia teñida, facilitando así un diagnóstico visual rápido y preciso. El sistema funciona en 2 pasos. Primero, la IA aprende a relacionar las señales químicas de la imagen Raman con las estructuras celulares que se observan en imágenes teñidas con hematoxilina y eosina. Luego, genera imágenes digitales que imitan esas tinciones, permitiendo ver el tejido sin necesidad de cortarlo ni teñirlo. Estas imágenes fueron evaluadas por 3 patólogos que identificaron tejido sano y tumoral con un 86,7% de precisión, incluso en casos clínicamente complejos. En conclusión, este avance demuestra que es posible lograr un diagnóstico intraoperatorio rápido y preciso, sin necesidad de cortar, teñir ni esperar horas por una muestra. La combinación de espectroscopía Raman y modelos de IA generativa tiene el potencial de transformar la cirugía oncológica y mejorar los resultados clínicos en tiempo real. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así, les pedimos por favor su like. También me gustaría pedirles por favor que nos dejen comentarios o recomendaciones acerca de nuevas tecnologías que podríamos presentar en los próximos programas. Desde ya muchas gracias. Con respecto al próximo programa, les comento que nos sumergiremos literalmente en el fascinante mundo de los robots acuáticos o sumergibles. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde mostraremos empíricamente cómo viene evolucionando esta tecnología en diferentes áreas, como por ejemplo la exploración, el rescate, el monitoreo ambiental, la arqueología, energías renovables y otras. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más World Cup Science.